Quiero agradecer primeramente a la sociedad. Doctoras, muchas gracias. Doctora Erika, doctora Katia, doctora Leslie, pero sobre todo a la doctora Paola Gutiérrez y a Elitania. Eh, Hablar de código aire pareciera que en urgencias todo es código y que existen muchas cosas que pareciera que tiene una relevancia mayor, ¿no? Pero creo que es muy importante contextualizarlo a las unidades donde podemos estar. Sin duda alguna que el quirófano requerirá que el paciente llegue, pero llegue con buen pronóstico, que llegue con vida. Vale la pena no subestimar este tipo de lesiones, no pasar por alto las posibilidades que tenemos dentro de la unidad. Es decir, creo que vale mucho la pena saber nuestra conciencia situacional en el área de trabajo. Y para eso me gustaría discutir con ustedes algunas preguntas relacionadas al código o relacionadas a la atención de estos pacientes. Eh, Quiero hacer énfasis que cada vez que hablamos de trabajo en equipo, de un código, tenemos que trabajar varias especialidades al mismo tiempo. Eh, y me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Por qué necesitamos tener un código o conocer este código? Haciendo énfasis que seguramente ustedes dos han trabajado con este concepto y valdría la pena resaltarlo. ¿Por qué se necesitaría tener un código aire? Pau o Elitania. Pues sí que yo te digo mi perspectiva de urgencias, que es como la atención inicial, porque necesito apoyo, porque aunque yo como urgencióloga pediatra, en teoría puedo llegar a ser la experta en vía aérea, no tengo yo todas las herramientas necesarias para poder, en el 100% de los casos, asegurar un buen pronóstico al paciente. Asegurar, obviamente, dentro del concepto de la medicina crítica, que pues nunca vamos a poder dar un 100%, pero sí creo que el hecho de tener a otras especialidades a mi lado y que juntas hagamos un plan de acción le va a mejorar el pronóstico al paciente. Entonces, cuando yo hago la detección de la masa mediastinal y activo el código aire, que es en los pacientes con dificultad respiratoria, estoy asegurando que mi paciente va a tener la mejor atención que el hospital o que el sitio en donde estamos le puede dar, y que en caso de que yo no pueda dar el manejo necesario, él sí, las otras especialidades sí, y sobre todo también creo que es bien importante evitar intervenciones innecesarias. Cuando metemos al paciente en este código aire, estamos alertando sobre una vía aérea difícil y sobre la necesidad de tratar a este paciente con ciertas precauciones, como por ejemplo lo que ya platicamos: evitar una sedación excesiva, permitir que esté sentado la mayor parte del tiempo, evitar que sea relajado, pues eso, para darle un mejor pronóstico. Esa es desde mi perspectiva como inicial. Ok, no sé si cambie la perspectiva con el oncólogo, pero creo que valdría la pena saber qué ha cambiado para el oncólogo pediatra, el cirujano oncólogo pediatra, contar con un código. Buenas noches. Yo creo que sí cambia mucho porque antes estos pacientes, o sea, su diagnóstico dependía mucho de la experiencia individual de cada quien, ¿no? De la capacidad de un servicio de urgencias de determinar si este paciente tenía riesgo o no, si se trataba de una masa o no, si se metía como una neumonía. Entonces, creo que para nosotros en oncología, los oncólogos médicos y de cirugía oncológica, una de las premisas es el tiempo, ¿no? Un diagnóstico temprano siempre conlleva mejores resultados al final. Entonces, diagnosticar a un paciente de sospechar de una afección maligna desde el momento del ingreso, creo que en general sí cambia mucho el paradigma de la oncología como tal. Entonces, esto que dependía de manera individual de si yo lo sospecho o no lo sospecho, ahora que varias especialidades estén enfocadas en un diagnóstico y en llegar a la resolución del problema de manera temprana, creo que sí benefician mucho que existan este tipo de códigos y de estandarización de procedimientos. Ok, como mencionaron, creo que no sé si se lleve a cabo en otras instituciones ya en México o con qué nombre se puedan estar llevando. Lo que sí sé es que desde el punto de vista oncomédica o médica,
pareciera que el oncólogo médico pide a gritos una intervención multidisciplinaria cuando llegan ese tipo de pacientes. Pero no se puede siempre tener todo a la mano. ¿Cómo podemos llevarlo a cabo en instituciones con recursos limitados, donde no tenemos a todo el especialista, donde no tenemos toda la posibilidad del radiólogo de hacer todas las mediciones o de tener todo disponible? No sé si bajo su experiencia o sus áreas de trabajo puedan darnos su opinión o una recomendación de cómo se puede llevar a cabo en lugares con recursos limitados. Yo creo que lo más importante es que, aunque como bien dice Eli, el diagnóstico oportuno es importante para el pronóstico, no podemos olvidar que el diagnóstico no es una urgencia, pero un paciente en paro cardiorrespiratorio sí, o una vía aérea que no se puede asegurar sí es una urgencia, ¿no? Entonces, ya que vimos como que se necesita este equipo multidisciplinario, yo creo que si nosotros nos damos cuenta que este paciente tiene alto riesgo, ¿no? Según estas escalas que vimos, o que el paciente no podría, por ejemplo, pasar a una tomografía despierto o ventilando de manera espontánea, y no tenemos manera de asegurar la vía aérea, no hagamos una tomografía. O sea, no urge hacer una tomografía, no sé si me explico, porque muchas, o sea, el código aéreo nos ayudó mucho, porque generalmente cuando pasaba a quirófano, pues ya sabían por qué estaba pasando a quirófano, aunque bueno, hay sus excepciones, ¿verdad? Nunca, no habrá sido la última masa mediastinal que fue una neumonía complicada, ¿no? Y cuando menos se dieron cuenta era una tumoración. Pero, bueno, quirófano es un lugar más controlado que el tomógrafo, ¿no? O sea, es muy común que pues en el tomógrafo no hay nadie, está el interno que llevó al paciente, está a lo mejor el anestesiólogo que va a sedar al niño y pues el radiólogo o el técnico de rayos X. Entonces, si yo como equipo en el lugar en donde yo estoy determino que el paciente tiene una masa mediastinal, tiene síntomas, los que ya platicamos, ¿no? Sobre todo más de 3. Pero yo creo que si yo estuviera sola, ni con un síntoma lo haría, la verdad. O sea, no metería a un paciente a una sedación así. Y no tengo manera de asegurar la vía aérea en caso de que se complique, yo no le haría la tomografía. El paciente tiene una masa mediastinal, tiene síntomas, o sea, los que ya platicamos, ¿no? Sobre todo más de 3. Pero yo creo que si yo estuviera sola, ni con un síntoma lo haría, la verdad. Como bien, o sea, no metería a un paciente a una sedación así. Intento mandar. Y no tengo manera de hacer se le pueda hacer el abordaje de manera segura, porque a lo mejor tengo tomógrafo, pero yo no sé poner una vía aérea alterna, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo. Creo que pues en el instituto nos tocó ver que llegaban pacientes, que nos dábamos cuenta que una masa mediastinal, pasan a quirófano, en quirófano se realiza la intubación controlada, estamos todo el equipo ahí, se toma la biopsia de ganglio, si es que hay un ganglio palpable, se toma ahí y ya que está intubado, bajamos a la tomografía y ya la tomografía es como parte del abordaje, ¿no? Creo que eso es algo muy importante, no generalizar, o sea, no, que era lo que yo les decía en la plática, ¿no? O sea, no, esto no es una receta, no es como que llegue el paciente y le haces la TAC, y si no tienes la TAC, entonces no puedes estadificar el riesgo, no, o sea, y lo mismo desde mi punto de vista, pues lo ideal es que haya un cirujano oncólogo en todos los hospitales, pero no es así, o sea, creo que esto es algo que como cirujano tienes que saber, sea cirujano general pediatra, cirujano general de adultos, debes de saber qué hacer y alertar a tu equipo de si te llega un paciente con una masa mediastinal, ¿no? Porque a lo mejor y me interconsultan para ponerle un catéter a un paciente y yo veo esa radiografía y digo, oye, ¿ya le tomaste una lateral? ¿Estás seguro que eso es, o ya le pusiste el ultra, estamos seguros que eso es líquido o no será una masa? ¿No? Creo que no tenemos que esperar a que, no, es que el cirujano oncólogo llega hasta, o el cirujano de tórax, ¿no? Llega hasta mañana, entonces pues ahorita nadie se mueve, no, creo que sí, el tener estos códigos hace que todos sepamos cuál es nuestra participación y que sepamos qué hacer, ¿no? Y que entonces si no está el especialista en tórax, pero sí está el cirujano general, el residente de cirugía de guardia, él ya sabe qué radiografía va a pedir o él va a decir, oye, sí necesito un TAC, pero mejor aguántate, ¿no? Habla el anestesio antes de pasarlo a la tomografía. Y en nuestro caso de pediatría, pues no todos los niños cooperan, ¿no? Que eso es algo que
que es importante recordar, no todos los niños cooperan y por eso se piden muchas sedaciones para las tomografías y justo en el tomógrafo con el interno es donde pueden pasar los accidentes. Entonces, saber que existen este tipo de problemas hace que entonces yo pueda pensar en ellos. Si desconozco que existen estas complicaciones, pues no voy a saber actuar ni prevenir que esto llegara a pasar. De acuerdo, creo que eso es lo que hace distinta la especialidad o hablar de este tema en particular, porque normalmente para pensar en el abordaje diagnóstico de estos pacientes pensamos en una tomografía y habitualmente es como el procedimiento, entre comillas, sencillo de haz la tomografía, lo duermes y creo que a veces el mayor número de complicaciones no existe necesariamente en urgencias, sino precisamente o en el pasillo o en la sala de rayos X o en la sala de tomografía, donde se genera el mayor número de complicaciones. Y ahí cabría mucho pensar en alguna similitud en lo que estamos viendo y algunos pacientes con otras patologías, como trauma, ¿no? Desde la perspectiva de cirugía oncológica, ¿por qué crees que sea importante que conozcan este tema, que el cirujano oncólogo generalice fuera del llegar y tomar la biopsia y saber que hay todo un mundo antes de entrar al quirófano y biopsiar, y conocer por qué razón deben de participar desde el momento del diagnóstico hasta el tratamiento? Yo creo que para nosotros lo ideal es conocer al paciente desde que llega, ¿no? No que ya esté tocado, diría yo, ¿no? O sea, no que ya alguien más haya tomado la biopsia, no que ya alguien más haya hecho una esternotomía para tomar una biopsia. Entonces, si a mí me involucran desde que el paciente llega, entonces desde ahí podemos prever lo que vamos a hacer. Si a mí me involucran desde que el paciente llega a su sala de choque, entonces pasan estas cosas. Yo les diría, ¿sabes qué? Mejor antes de ponerle el catéter, antes de tomar una biopsia, antes de abrir un esternón, yo estoy pensando a futuro y digo, oye, ¿para qué le voy a hacer a lo mejor una toracotomía anterior si tiene un ganglio palpable, ¿no? Y lo más probable es que ese ganglio me dé el diagnóstico, ¿no? O a lo mejor me urge la tomografía, pero pues este niño no nos va a aguantar para hacerle la tomografía, mejor me espero, lo intubamos de manera controlada y ya después lo bajamos al tomógrafo. Entonces creo que participar desde el momento de que el paciente llega al hospital mejora mucho la calidad de la atención, porque no es lo mismo que a mí me interconsulten para un paciente que ya tiene diagnóstico de un tumor germinal mediastinal y que para la biopsia le hicieron una esternotomía completa para solo la biopsia y yo decir, "Ay, eso modifica el estadio, eso para mí modifica el abordaje, a lo mejor yo le iba a entrar de una toracotomía lateral, ¿no? Para la resección". Entonces, creo que participar desde que el paciente llega sería lo ideal para mejorar la atención y para que entonces de manera conjunta con mi anestesiólogo sepamos qué es lo que vamos a hacer. O decirle, bueno, ahorita ¿sabes qué? Lo intubas, le tomamos una biopsia por toracotomía anterior y ahí nos quedamos y ya en la siguiente cirugía ya volvemos a platicar. O decirle, ¿sabes qué? Mejor lo que más me conviene a mí y al paciente es hacerle toracoscopía desde ahorita. ¿Cómo ves? ¿No? Y creo que algo también importante es recordar que si bien el tiempo es oro para nosotros, pues lo que acaba de decir Pau, ¿no? O sea, la urgencia no es el diagnóstico, la urgencia es resolverle el problema al paciente y asegurarle la vía aérea. Creo que eso siempre va a ser la prioridad sobre quitar la lesión o sobre tomar una biopsia. Ok. Sí, sin duda, creo que eso nos corresponde a todos los que en el trayecto del paciente, desde antes de la puerta de urgencias, nos corresponde hacer desde diferentes perspectivas. No sé cómo les haya tocado vivir la implementación de este código, pero seguramente en su práctica clínica y experiencia debieron haber existido limitaciones o resistencia o recomendaciones propiamente dichas para implementarlas en su área de trabajo. Pensando en difundir parte de esta experiencia y de este código y el beneficiar a otros pacientes, ¿cuál creen que haya sido
limitaciones o resistencias en esta implementación, quizá desde la parte de perspectiva de urgencias y también desde la parte quirúrgica. Pau. No relajes al paciente, esa ha sido una como de mis grandes discusiones, ¿no? O sea, sobre todo en las primeras veces que hubo el protocolo, cuando es un niño pequeño que pues, no va a cooperar para la tomografía, sobre todo pues, los niños chiquitos y que además a veces están en un estrés porque no pueden respirar bien, ¿no? Entonces están muy inquietos, se están moviendo mucho y como pedirle al anestesiólogo o sugerirle al anestesiólogo que no relaje al paciente es complicado, porque yo no necesito, o sea, por ejemplo, yo a lo mejor no necesito intubar al paciente en la sala de choque porque mantiene la vía aérea semipermeable, pero la mantiene, satura bien, y aunque sí tiene dificultad respiratoria, no le causa insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces yo lo dejo con su mascarilla en brazos de la mamá. Pero esta situación de, bueno, se definió que tiene que pasar a la tomografía y es como, es que no lo vayas a relajar en la tomografía. Es que se me va a mover, es que yo te sugiero que no lo vayas a relajar en la tomografía, ¿no? Como que intentar pensar que no todo se tiene que hacer igual, en que tenemos que tomar precauciones extras. En aquella ocasión más bien tuve que hablar con el oncólogo para que no pidiera la tomografía de manera urgente, como dice Eli, ¿no? A lo mejor hay otras maneras de llegarle a este paciente por atrás porque sobre todo cuando son residentes y no tienen mucha experiencia en las vías aéreas difíciles o creen que lo van a poder manejar simple, ¿no? Es como, bueno, pero no va a pasar nada, pues lo voy a intubar igual. Es que no sabes lo que es tener una masa mediastinal que te aplaste la vía aérea y que no puedas meter el tubo, ¿no? Entonces, sí creo que esas han sido las principales resistencias. Y con la terapia intensiva también en alguna ocasión, como es que yo, ¿por qué tengo que estar aquí? Si tú lo puedes manejar, y es como, sí, yo lo puedo manejar, pero si el paciente tiene, o sea, si el paciente se colapsa, entra en paro, si cuando esté en la tomografía colapsa, tiene que salir a alguna parte y es preferible que salga contigo y que tú sepas que ese paciente existe. Entonces, sí, esas son las principales resistencias que yo desde la parte de urgencias he encontrado. Ok. Sí, yo creo que igual, creo que el entender que todos tenemos que estar ahí, aunque no se nos necesite en ese momento, ¿no? O sea, lo que les decía es un manejo multidisciplinario e interdisciplinario. O sea, todos estamos ahí, pero todos debemos de participar. A veces nuestra participación es pasiva y mi participación va a ser estar ahí. Porque, ¿qué puede pasar? Que a mí me digan, oye, o que yo les diga, ay, me avisas, ay, tú, Valo, me avisas si se te pone mal, yo estoy en la sala de al lado, ¿no? Y probablemente no pase nada en la intubación, pero probablemente pase algo. Y entonces yo estoy lavada en una sala y tengo que salir corriendo a hacer una traqueostomía de urgencia. Entonces, entender que debemos estar todos juntos, todo el equipo, en el mismo lugar, por si se nos necesita y no solo llegar corriendo a lavarnos y hacer un procedimiento de urgencia. Creo que eso es lo que más cuesta trabajo, el que todos nos vayamos involucrando y saber que a veces nuestra participación va a ser nada más estar ahí y que bueno, ¿no? Que a lo mejor el neumólogo no es quien va a hacer la broncoscopía en ese momento, pero si se llegara a complicar, entonces sí va a tener una participación, ¿no? Y no pasa nada si voy y solo, y en ese momento no actué, pero va a haber un momento en el que sí se necesite y no tiene que salir nadie corriendo a buscarme. Entonces, creo que eso es lo más importante de cuando se empiezan a implementar este tipo de acciones, dejar muy claro cuál es la participación de cada miembro del equipo, que a lo mejor no siempre va a tener una participación activa, pero que es necesario que esté ahí. Creo que es algo que nos pasó mucho cuando se empezó a manejar esto en el instituto, ¿no? Convencernos de estar ahí, pero que a futuro, pues, es lo mejor para el paciente, ¿no? Y en el hospital en el que estemos, tratar de integrar el equipo y que todos podamos participar y queramos participar. Ok, doctora Katy, si tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna pregunta del grupo. Perdón, doctor, creo que la doctora no le está escuchando, pero aquí sí veo yo, tengo acceso a las preguntas y aquí comentan, en el contexto de trauma, ¿esta patología podría considerarse una urgencia real? ¿Manejarlo desde el inicio con una vía aérea quirúrgica de emergencia? ¿Qué piensa al respecto?
Yo creo que no. Eh, Yo creo que no no, es una yo tampoco vía creo que no. quirúrgica en ese momento. O sea, depende mucho del paciente, como les decía Pau, si está en insuficiencia respiratoria o solo con dificultad respiratoria, pero no tocaría hacer una traqueostomía, una crico de urgencia a todo paciente, porque muchas veces esto se puede resolver sin llegar a intubar al paciente. Sí, contrario al trauma, que el trauma es algo inesperado, y súbito, las masas mediastinales son patologías que son paulatinas, ¿no? Y que muchas veces el niño llega muy compensado al servicio y los papás los traen por padecimientos muy largos. Entonces no tienen la necesidad de tener una vía aérea de urgencia, porque el niño llega a lo mejor sí con dificultad, pero generalmente llegan respirando ellos solitos y solo necesitan un poco más de concentración de oxígeno. Entonces, sí, no, generalmente no. Se vuelve una urgencia cuando los sedamos. Ahí sí, es cuando les quitamos lo que ya platicamos, ¿no? Ahí nosotros lo podemos volver una urgencia que necesite una vía aérea alterna. Sí, muchas gracias. Las inquietudes son enfocadas a eso, justamente un escenario donde el paciente, además de tener este tipo de patologías pulmonares, masas mediastinales y demás que han comentado, si el paciente tiene una urgencia derivada de un trauma de tórax o abdomen o de alguna otra condición, este código, ¿cómo se aplicaría o si es específico de esta población? Tenemos esa y otro par de preguntas. En el contexto de nosotros, utilizamos el código aire, utilizamos esto para masas mediastinales, ¿no? Lo que yo les decía en un inicio, o sea, si a mí me interconsultan para drenar a lo mejor un derrame y veo un hemitórax completamente velado y las características radiológicas, o sea, se ve heterogéneo, o sea, es un derrame, pero alcanzo a ver toda la silueta cardíaca. Entonces, yo como cirujano decir, híjole, ya le hiciste un ultra o pídele una lateral, a lo mejor y no va a ser un derrame, eso no es líquido, eso es sólido, y entonces poder cambiar el El abordaje abordaje. del paciente y orientarnos más a que se trata de una masa mediastinal, ya que por ejemplo, en el contexto de un hemotórax, eso se va o sea, antes de llegar a pensar en que nos afecte la vía aérea como tal, creo que hay otras maneras de solucionarlo que hacer directamente una traqueostomía porque el paciente tiene mucha dificultad y viene de un trauma, ¿no? O trae un neumotórax a tensión. Creo que antes de hacer una intervención en la vía aérea hay que resolver la urgencia en el contexto del trauma. Entonces yo creo que esto es algo que se pensó para las masas mediastinales como tal. Incluso el sitio de la masa mediastinal, o sea, una masa en un mediastino posterior no me hace correr, ¿no? Porque el riesgo de colapso, pues no es tan alto, no en nada en medicina es cero, pero no es tan alto como si se tratara de mediastino anterior. Sí, o sea, creo que a lo mejor el escenario más similar sería en el cual no nos dimos cuenta o nos confiamos acerca de el diagnóstico del paciente y entonces sometemos al paciente a ciertos riesgos sin tomar en cuenta el diagnóstico. Por ejemplo, lo voy a sedar porque me dijeron que es una neumonía y lo voy a sedar para la tomografía. En ese momento, pues es como parecido a un paciente con una compresión por trauma, ¿no? Porque no sabíamos, porque es de nuevo y porque ya está completamente colapsado. Desde el momento en que lo sedas y lo pones acostado, colapsa la vía aérea y entonces sí podría ser algo similar al trauma y entonces el abordaje sí tendría que ser similar al de un paciente con trauma. Pero realmente es el único escenario donde se me ocurre en donde se podrían parecer y donde sí estaría bien que se activara el código y que llegaran todos y demás, pero el código tiene una función preventiva, o sea, tiene una función de evitar que los pacientes lleguen justamente a un escenario tan poco previsible y tan urgente como el de un colapso de la vía aérea por trauma. Sí, muchas gracias por aclararnos este punto en dónde es aplicable el código para que tengamos muy claro y creo que es muy importante que siempre estemos comunicados con el equipo, con diversas patologías y no enfocarnos en una sola situación probable diagnóstica. Entonces, les agradecemos mucho.
tienen bastantes felicitaciones, todos ustedes, gracias. Y además aquí nos comentan, en cuanto a la posición sentada en una vía aérea difícil, preguntan, a ver, se lo voy a leer textual. ¿Por qué la posición sentada en una vía aérea difícil no es benéfica? ¿No les beneficia la intubación vigil? No entiendo muy bien cómo la expresó, pero no sé si nos pueden apoyar en contestarla. No sé si voy a poder responder, o sea, voy a responder lo que estoy entendiendo de la pregunta. Cuando, por lo menos en los pacientes pediátricos, porque son las únicas vías que yo manejo, en los pacientes pediátricos, cuando se sospecha de que es una, o se diagnostica una probable vía aérea difícil o fisiológicamente difícil, y decidimos no relajar al paciente, hay ciertos protocolos en donde con videolaringoscopio flexible se ha visto que es más fácil intubarlos cuando están sentados, pero eso depende mucho de la expertise de la persona que está haciendo el procedimiento. Yo cuando voy a intubar bueno, el protocolo es que cuando vamos a intubar una vía aérea difícil, no relajemos al paciente. No sé la verdad si en adultos también aplica lo mismo, pero en niños, si determinamos que es una vía aérea difícil, una de las maniobras más efectivas es no relajar al paciente. Solamente pasar la inducción, el analgésico, la premedicación en caso de que sea necesario, e intubar al paciente con ventilación espontánea. Que de hecho en los niños con riesgo intermedio, según el algoritmo, bueno, según las escalas que les mostré, en esos niños se recomienda, dice, sí lo puedes intubar, pero no relajar. Entonces, no sé si se refería a eso como con estado vigil, supongo que se refieren a que el niño no esté dormido. Y sí se ha descrito en niños, pero sobre todo en niños más grandes que se parecen más a los adultos. La verdad es que yo no soy experta en intubar pacientes sentados, nunca lo he hecho, pero sí he leído revisiones en donde para las vías aéreas difíciles sugieren que estar sentado y despierto con un videolaringos flexible puede ser una opción viable para estos pacientes. En los algoritmos de vías aéreas difíciles lo mencionan, yo nunca lo he hecho. No sé si Sí, León, yo creo en su experiencia. que sí depende pues de ustedes, de urgencias y de anestesios si lo quieren hacer despierto y sentado. Desde mi punto de vista, la intervención se puede realizar, ¿no? O sea, podemos poner el catéter en un paciente que esté sentado, o sea, con el apoyo del ultrasonido creo que ya no es un impedimento la posición como para que yo diga necesito que lo acuestes, ¿no? Se puede poner con el apoyo del ultrasonido y lo mismo pues intentar tomar la biopsia sin que tener al paciente completamente acostado. Ok, creo pues, bueno, yo entiendo la pregunta como la posibilidad de intubarlo en estado consciente, o sea, nos referimos estrictamente a no relajación en la parte de urgencias pedia, y creo que es la secuencia que se lleva, pero quizá la parte más importante va a ser o lo que me ha tocado vivir con esto es el no urgenciarlos por tratar de hacer un abordaje diagnóstico. Entonces creo que esa es como la parte más importante y las veces que desde urgencias, por lo menos desde el punto de vista de urgencias, se ha buscado el abordaje de una vía aérea difícil por una masa mediastinal, la mayoría de estas es porque se convirtió en una vía aérea difícil después de una planeación previa incompleta, casi siempre incompleta, más que inadecuada, incompleta, y es donde corremos y donde hacemos todas esas maniobras para buscar el permeabilizarla a través de un dispositivo, la mayoría de ellas, de las veces, intratraqueal más que transtraqueal. Creo que para mí el punto más importante de esto es, yo resalto mucho lo que viví al conocer y difundir parte de este código, es la importancia de que todos conozcan y que era raro vocear un código en el que tuvieran que estar presentes todos. Entonces creo que eso es lo que ha cambiado de llevar a un paciente con un diagnóstico inicial posparo cardiorrespiratorio a llevar a un paciente con un diagnóstico de una masa mediastinal por un germinal a un tratamiento completo sin paro cardiorrespiratorio. Es decir, estamos hablando de patologías 100% prevenibles desde el punto de vista multidisciplinario
y a través de un código que permite que la mayoría o todos los que estén presentes en el hospital hagan su intervención puntual. Yo tengo aquí una pregunta que es quizá casi para terminar, no sé si haya más, pero creo que vale la pena el enfatizar qué no hacer o cuáles son los qué no haceres de la atención de estos pacientes desde la perspectiva de cada una de las áreas. No sé si quieres empezar, Pau. No lo hagas solo, la primera, de preferencia no lo hagas solo. Um, no relajes, o sea, si tienes que si tienes que intubar al paciente, no lo relajen. Y no lo intubes, no le quites los mecanismos compensatorios. No lo acuestes, no lo intubes, no lo sedes profundamente, a menos que sea estrictamente necesario, que creo que lo más importante es que va a ser la menor parte de las veces. Y que cuando se tenga que hacer, generalmente tiene que ser en un medio controlado, en quirófano, donde pues no vas a estar solo. Y de hecho, sí hemos tenido pacientes en el instituto, creo que Eli estaba, que tuvieron un paro cardiorrespiratorio de una masa mediastinal en quirófano. Ya era un código aire ya establecido, ya había pasado como la parte del código, llegó a quirófano, y en quirófano, con todo lo controlado, creo que tuvo un paro. Entonces, pues es mejor acompañado que haya más manos ahí que hacerlo solamente solo. Esos serían mis 3 nos. Sí, yo creo que lo primero, no generalices. No todos los pacientes son iguales. No es una biopsia más, no es una tomografía más. O sea, no realizar esto como un procedimiento de rutina, sino yo creo que estos pacientes no es una biopsia o un catéter que tengas que pasar a las 10 de la noche. Creo que es un paciente que puede esperar a que la mañana haya más gente y esté la mayoría de los especialistas que se necesitan, ¿no? Creo que si el paciente tiene una vía periférica, si el paciente no necesita estar intubado, creo que nos podemos esperar a que llegue todo el equipo y no atorarnos solitos en la guardia. Creo que eso es no generalizar, no minimizar. La segunda sería toca balón. Coméntalo con todos los especialistas. Si te llega un paciente, coméntalo con el anestesiólogo. Aunque el paciente esté en urgencias, coméntalo con el anestesiólogo. Coméntalo con el radiólogo, porque él también tiene que saber qué va a pasar, ¿no? Coméntalo con el otorrino. Creo que esto es trabajo multidisciplinario. Por eso la última imagen que yo puse, en lugar de hacerlo como un algoritmo y una flechita, sino de manera integral. Y por último, elegir el procedimiento correcto para cada paciente. No todos necesitan una biopsia, no todos necesitan una estenotomía, no todos necesitan que hagas una toracoscopía. Entonces, identificar cuál es el procedimiento que necesita el paciente en ese momento y tomar la decisión de manera conjunta. A lo mejor yo digo, mira, dame chance y le abro rápido el tórax y le tomo una biopsia y me van a decir, ¿sabes qué, Lino? O sea, no va a aguantar, ponle el catéter y después vemos qué haces con tu diagnóstico y escuchar al resto del equipo y elegir lo mejor para cada paciente. No es una receta de cocina, creo que es individualizar cada uno de los casos. Sí, de acuerdo, creo que esa parte en pediatría yo le agregaría, si no nos quedamos solos, eh, el tampoco el niño estar solo, ¿no? Creo que es lo que hace quizá difícil la parte pediátrica porque tenemos que acostumbrarnos a trabajar con la mamá, con el niño en los brazos o en las piernas de la mamá. El llevarlo, muchas veces no nos vean mal de llevarlos junto con la mamá hasta la sala de quirófano, hasta la tomografía porque a veces es su mejor postura y es su mejor momento para evitar un colapso antes de la sedación, ¿no? Entonces, creo que la parte del reto de tener pacientes pediátricos, yo insisto en esa parte porque la mayoría de ellos son prevenibles, de esos colapsos o de esas malas evoluciones es prevenible, ¿va? Entonces, creo que ese va a ser un punto importante. Pues antes de cerrar, yo les quiero agradecer muchísimo
hablar de ese tema desde la perspectiva de dónde se realiza, por quiénes se realizan, por quiénes participan. Creo que es de primera mano participar en hablar de esto por ustedes como expertos, como expertas en el tema. Enriquece muchísimo esto porque no lo hablamos desde la perspectiva teórica, sino desde la perspectiva práctica y experimental o de experiencia. Muchísimas gracias. Y doctora Erika, creo que le puedo pasar el micrófono para cerrar la mesa redonda. Muchas gracias por toda la participación, por todo este conocimiento muy interesante. Nosotros tenemos que, como bien dice, darle la importancia al manejo multidisciplinario. Estoy totalmente de acuerdo, más en el caso de las vías aéreas, donde pues bueno, hay muchos recursos para abordarlas. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Tiene varias felicitaciones, doctor, aquí, a todo su equipo. Y bueno, pues para cerrar, solamente me gustaría recordarles que tenemos información muy importante que podrían visitar en nuestra página web, que es www.somad-trauma.org. Ahí les tenemos información acerca de talleres, acerca de nuestro curso que ya está en puerta. Y bueno, varios cursos y a final de año el curso de diciembre, que es del 1 al 5 de diciembre, donde también tendremos un PTC los días 1 y 2. Y así como esta, muchas otras informaciones acerca de las actividades de la sociedad, los esperamos en nuestra página. Así también tenemos otras vías de comunicación y contacto, como es correo electrónico, Facebook, Instagram. Cualquier duda estamos aquí para atenderlos. Y por último, en el caso de sus constancias, ya saben que hay que salir, volver a entrar y ya van a poder descargarlas sin ningún problema. Y si así fuera, estamos a sus órdenes para cualquier duda. Y bueno, pues que pasen todos muy buena noche y gracias. Gracias a todos los ponentes.